¿Te acuerdas de mí, vaquero? Soy la Apache que salvaste. He regresado por ti. El sol comenzaba a descender sobre las llanuras del oeste, tiñendo de naranja y rojo los últimos bordes del cielo. El viento movía suavemente la hierba seca, produciendo un sonido constante y casi hipnótico. Allí, en un pequeño pueblo al borde del desierto, vivía un vaquero que había aprendido a vivir solo. Su vida no estaba llena de aventuras ni grandes tesoros, más bien era tranquila, rutinaria y predecible. Cada mañana revisaba su caballo, barría el polvo del porche de su cabaña y cuidaba de su pequeña parcela de tierra. Era un hombre de pocas palabras, pero cada gesto mostraba que era alguien en quien se podía confiar. Durante años el vaquero había llevado esa rutina como una forma de olvidar ciertos recuerdos del pasado. Recuerdos que lo llenaban de emociones encontradas: miedo, alivio, gratitud y nostalgia. Entre ellos, había uno que sobresalía, un episodio que había cambiado su vida de manera silenciosa, pero profunda. Una tarde de hace muchos años, mientras atravesaba un cañón desconocido, se encontró con una situación que pondría a prueba su valor y su compasión. Una joven apache estaba en peligro, atrapada en medio de un conflicto que no entendía del todo. Sin pensarlo demasiado, él intervino. No fue una decisión heroica planeada, sino un acto instintivo, nacido de algo tan simple como la humanidad: ayudar a alguien que necesitaba ayuda. Ese rescate no había sido fácil. El cañón era estrecho y los riscos peligrosos. Cada paso debía medirse cuidadosamente. Cada movimiento podía ser el último. El vaquero había tenido que confiar en su instinto, en la agilidad de su caballo y en su capacidad de mantener la calma bajo presión. Mientras guiaba a la joven hacia un lugar seguro, su mente trabajaba a 1000 por hora, evaluando cada riesgo, calculando cada movimiento. Había aprendido a leer la naturaleza, a escuchar el viento y a anticipar los sonidos que podían indicar peligro. Esa tarde la experiencia se convirtió en algo más que supervivencia. Se volvió un vínculo silencioso entre dos personas de mundos distintos. La joven apache lo miraba con ojos llenos de miedo y asombro. Y a pesar de la tensión, también había gratitud. No hablaban mucho el mismo idioma, pero no hacía falta. A veces, las palabras sobran cuando los actos hablan por sí mismos. Durante aquel rescate entendieron algo fundamental: la valentía no es solo enfrentarse al peligro, sino también la capacidad de proteger a otros, incluso cuando uno mismo no está seguro de salir ileso. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, la joven se mantuvo en silencio un momento, respirando con dificultad mientras él observaba el horizonte. Ambos sabían que aquel encuentro cambiaría sus vidas para siempre, aunque en ese instante no podían imaginar cómo. Después de aquel día, sus caminos se separaron. Cada uno regresó a su mundo, ella a su comunidad, él a su vida solitaria en el oeste. Pero el recuerdo del rescate nunca desapareció. Para el vaquero se convirtió en un susurro constante en su memoria. Un recordatorio de que la vida está llena de decisiones que definen quiénes somos. A veces, en las noches tranquilas, recordaba la expresión en los ojos de la joven, la mezcla de miedo y confianza. Y se preguntaba cómo habría sido su vida si las circunstancias hubieran sido diferentes. No era un arrepentimiento, sino una contemplación. Una reflexión sobre cómo un solo acto puede tener un impacto profundo en la vida de alguien más y en la propia. El pueblo donde vivía ahora era pequeño y modesto, con casas de madera, calles de tierra y pocos vecinos. Todos se conocían, y las historias del pasado se mezclaban con los rumores del presente. El vaquero había encontrado cierta paz allí, y aunque a veces se sentía aislado, no le importaba. La rutina le daba seguridad y le permitía mantener los recuerdos dolorosos bajo control. Sin embargo, la vida, como siempre, tiene formas inesperadas de recordarnos lo que creemos olvidado. Una tarde, mientras organizaba herramientas en su cabaña, un extraño sonido llamó su atención. No era el viento, ni el caballo, ni los animales del corral. Era un sonido humano, firme y seguro, que lo hizo detenerse y mirar hacia el camino de tierra que conducía al pueblo. A lo lejos, una figura se aproximaba con paso decidido. Su porte era elegante, pero sus movimientos eran cuidadosos, medidos. El vaquero sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación que no había experimentado en años. La figura se acercaba y a medida que lo hacía, algo en ella le resultaba familiar, aunque al principio no podía identificar qué era exactamente. Cuando la distancia se redujo lo suficiente, pudo verla claramente. Su corazón dio un... Era ella. La joven apache que había salvado tantos años atrás estaba allí. Frente a él,
tan real como lo había sido en su memoria. Ella habló, con voz clara y firme. ¿Te acuerdas de mí, vaquero? Soy la apache que salvaste. He regresado por ti. El vaquero se quedó en silencio, sorprendido y atónito. No eran solo palabras. Era la presencia de alguien que había sido parte de un momento crucial de su vida. Alguien que había estado en sus pensamientos sin saberlo. Su mente trabajaba rápido, intentando procesar la mezcla de emociones. Sorpresa, alegría, inquietud y una especie de anticipación que no podía explicar. No esperaba que regresara, y, sin embargo, allí estaba. La joven apache no necesitaba explicar nada más. Su mirada transmitía él podía ver en sus ojos que había razones importantes para su regreso, pero también que su vínculo seguía intacto, fortalecido por la experiencia compartida. A pesar del tiempo y la distancia, había una conexión invisible que los unía, hecha de respeto, gratitud y comprensión mutua. Esa conexión era algo que el vaquero no había sentido con nadie más, y que ahora, después de tantos años, volvía a él con una fuerza inesperada. Mientras caminaban hacia la cabaña, el vaquero notaba cada detalle de ella, cómo mantenía la postura erguida, la manera en que sus ojos observaban el entorno, su expresión de firmeza mezclada con cierta nostalgia. Recordó las historias que su padre le contaba sobre la valentía de las mujeres apache, su habilidad para sobrevivir en condiciones difíciles y su profunda conexión con la tierra. Ella era la encarnación de todo eso, y mucho más. Alguien que había confiado en él cuando no tenía motivos para hacerlo. Alguien que lo había hecho sentir útil y humano en un mundo que a menudo parecía indiferente. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba por completo, sentados frente a la cabaña y contemplando el horizonte, ambos compartieron silencios cómodos. No necesitaban palabras para comunicarse. Cada gesto, cada mirada hablaba de experiencias pasadas, de un vínculo que no se había roto con el tiempo. El vaquero sentía que su vida tranquila estaba a punto de cambiar de nuevo, de maneras que no podía prever. Y, a pesar de cierta inquietud, había algo en su interior que le decía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Junto a ella, el viento continuaba moviendo la hierba, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Todo parecía en calma, pero el vaquero sabía que la llegada de ella no era solo un reencuentro casual. Algo importante estaba por suceder, algo que pondría a prueba su valor, su inteligencia y, sobre todo, su corazón. Y mientras miraba su figura recortada contra la luz del atardecer, comprendió que aunque habían pasado años, el destino los había reunido otra vez por una razón que estaba a punto de descubrir. El vaquero no podía dejar de mirar a la joven apache mientras se acercaba lentamente. Su corazón latía con fuerza, y por un instante todo el mundo parecía haberse detenido. Cada detalle de su rostro, cada gesto, le traía recuerdos que había intentado mantener en silencio durante años. Recordó el día del rescate, una tarde que parecía igual a cualquier otra, pero que se convirtió en un momento que definió su vida para siempre. Había sido un día caluroso, con el sol quemando la tierra seca y el polvo levantándose con cada paso que daba. El vaquero estaba siguiendo un sendero conocido solo por los locales, un camino que serpenteaba entre los riscos y los cañones del desierto. Su caballo caminaba con calma, aunque sensible a cualquier cambio en el entorno. De repente, escuchó un grito distante. Era un sonido desesperado, cargado. Sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia el lugar de donde provenía, confiando en que su instinto no lo engañaría. Allí, en un pequeño claro rodeado de acantilados, encontró a la joven apache, rodeada por un grupo de personas que no tenían buenas intenciones. No era un conflicto grande, ni algo que afectara a todo un pueblo, pero para ella era peligroso. Sus ojos mostraban miedo y confusión, y cada movimiento parecía medido por la urgencia de sobrevivir. El vaquero, al verla, sintió una mezcla de adrenalina y responsabilidad. No conocía su historia ni su cultura, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El rescate no fue fácil. Tuvo que moverse rápido, calcular cada paso y anticipar los movimientos de quienes la amenazaban. Su caballo fue su compañero fiel, respondiendo a sus órdenes con rapidez y precisión. En un instante de silencio, cuando todo parecía imposible, logró crear una oportunidad para que ella escapara. Tomó la mano de la joven y la guió hacia un sendero seguro. Durante ese corto pero intenso recorrido, no hablaron mucho. No hacía falta. Sus gestos, miradas y acciones comunicaban todo lo que necesitaban decir. Al llegar a un lugar seguro, ambos se sentaron sobre la tierra caliente, respirando con dificultad. El silencio entre ellos estaba lleno de significado.
Ella lo miró con una mezcla de asombro y gratitud, y él sintió algo profundo, una conexión que iba más allá de las palabras, un vínculo creado por la experiencia compartida y el acto de confiar el uno en el otro. Esa tarde comprendió que la vida está llena de momentos que cambian todo, aunque en apariencia sean breves o silenciosos. Después del rescate, cada uno siguió su camino. La joven regresó a su comunidad, donde seguramente tuvo que explicar su aventura y enfrentarse a las consecuencias de aquel incidente. El vaquero volvió a su vida solitaria con un corazón lleno de recuerdos y reflexiones. No había necesidad de intercambiar direcciones ni promesas, sabían que el mundo los había separado, pero el vínculo permanecería. Cada noche, mientras miraba el cielo estrellado desde su porche, recordaba su rostro, sus ojos y la sensación de responsabilidad desde su porche. Durante años, el vaquero trató de mantener su rutina para no pensar demasiado en aquel momento. Su vida diaria estaba llena de pequeños cuidados: revisar su caballo, preparar comida, mantener la cabaña en orden y, sobre todo, mantener su mente ocupada para no revivir demasiado a menudo el recuerdo de la joven. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando el viento soplaba suave entre los árboles y el mundo parecía inmóvil, su memoria lo traicionaba. Veía su figura corriendo entre los riscos, sentía la tensión de aquel día y escuchaba en su mente el eco de sus gritos de miedo y súplica. Ahora, verla frente a él después de tantos años era como abrir un libro que había permanecido cerrado durante mucho tiempo. Cada recuerdo se mezclaba con la realidad, creando una sensación extraña y poderosa. Ella no era exactamente la misma persona que había salvado. Había crecido, cambiado, y sus ojos mostraban la fuerza que solo los años y la experiencia pueden dar. Pero al mismo tiempo era la misma joven que había confiado en él cuando nadie más lo hizo. Esa combinación de pasado y presente lo dejó sin palabras. Mientras caminaban juntos hacia la cabaña, él se permitió recordar con detalle los momentos que compartieron durante aquel rescate. Recordó cómo el sol golpeaba la tierra, cómo el polvo se levantaba a cada paso, cómo el sonido de los pájaros y del viento parecían mezclarse con el caos del momento. Recordó la rapidez con la que tuvo que tomar decisiones, la sensación de que cada segundo contaba y que cualquier error podía ser fatal. Y sobre todo recordó la mirada de la joven, que transmitía confianza y miedo a la vez. Una mirada que había quedado grabada en su memoria. A medida que avanzaban, también recordó cómo la cultura y la forma de vida de la joven apache eran diferentes a todo lo que él conocía. Aunque en ese momento no había tenido tiempo para comprenderlo, ahora entendía que aquel encuentro había sido más que un simple rescate físico, había sido un primer paso hacia la comprensión de mundos distintos. Cada gesto, cada forma de moverse, cada decisión que ella había tomado en aquel momento, reflejaba una enseñanza silenciosa sobre la fuerza, la resistencia y la sabiduría de su comunidad. El vaquero pensaba en cómo la vida a veces pone a las personas en el lugar correcto, en el momento correcto, aunque uno no se dé cuenta de ello de inmediato. Aquella tarde de rescate no solo salvó a alguien más, también cambió su propia forma de ver el mundo. Aprendió que la valentía no siempre significa enfrentar a enemigos visibles, sino también actuar cuando se está solo, y nadie está mirando, cuando uno solo puede confiar en su propio juicio y en la fuerza de su corazón. Mientras se acercaban a la cabaña, el vaquero notó que la joven parecía estudiar cada detalle del lugar, cada objeto, cada sombra. No era curiosidad normal, era una observación cuidadosa, medida que demostraba que ella estaba pensando, evaluando y tal vez buscando señaladas de seguridad. Él, aunque acostumbrado a la soledad, se sorprendió al notar que su presencia podía generar en alguien una sensación de seguridad, un recordatorio de que incluso en un mundo complicado, hay personas en las que se puede confiar. Ya dentro de la cabaña se sentaron frente a la chimenea, aunque todavía no había fuego. La joven no habló de inmediato. En cambio, dejó que el silencio llenara el espacio. Un silencio que era cómodo, lleno de significado. Cada uno estaba pensando en lo que había pasado, en lo que estaba sucediendo y en lo que vendría. El vaquero entendió que no se trataba solo de un reencuentro casual. Había algo más profundo detrás de su regreso. Algo que aún no se revelaba, pero que ya estaba impregnando el aire con una sensación de anticipación y expectativa. Recordó entonces cómo, años atrás, aquel día había estado lleno de tensión y peligro, pero también de un aprendizaje silencioso. Aprendió que las acciones tienen consecuencias y que a veces un solo acto de bondad puede cambiar la vida de alguien de formas que uno no puede prever. Aprendió que la valentía y la compasión no son cualidades separadas, sino que funcionan juntas,
alimentándose mutuamente y, sobre todo, aprendió que algunas personas entran en nuestra vida por un motivo, aunque no comprendamos la magnitud de su influencia hasta mucho después. Mientras contemplaba a la joven, el vaquero comenzó a imaginar cómo sería su futuro juntos, no necesariamente en un sentido romántico, sino en la manera en que sus caminos volverían a cruzarse y cómo sus decisiones afectarían lo que vendría. Sabía que la tranquilidad de su vida estaba a punto de cambiar, pero también sentía que algo en su interior estaba listo para enfrentarlo. La joven había regresado, y con ella traía no solo recuerdos del pasado, sino también la promesa de nuevas experiencias, desafíos y aprendizajes. El crepúsculo dio paso a la noche, y la luz de las estrellas llenó la cabaña con un brillo suave. La joven finalmente habló. Su voz era clara, firme y decidida. Habló de su pueblo, de su gente y de los problemas que enfrentaban, de la necesidad de alguien que pudiera ayudarlos, pero más que nada habló de confianza, de la certeza de que él era la persona adecuada para estar allí, no solo por lo que había hecho años atrás, sino por lo que demostraba en cada gesto de bondad y cuidado. El vaquero escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que su vida tranquila ya no sería la misma, pero también comprendía que esta era una oportunidad única de hacer algo importante, algo que marcaría no solo su vida sino también la de muchas personas más. Y mientras la noche avanzaba, se dio cuenta de algo fundamental. Aquel reencuentro no era solo un recuerdo del pasado, sino el inicio de una historia que apenas comenzaba, una historia llena de desafíos, aprendizaje y conexiones humanas profundas. La joven apache permaneció en silencio unos momentos, observando la cabaña y los alrededores, evaluando cada detalle con ojos atentos y calculadores. El vaquero la miraba, intentando leer sus pensamientos. Había algo en ella que no era solo nostalgia o gratitud. Había urgencia, un motivo real que la había traído hasta su puerta. Finalmente decidió hablar con voz firme pero tranquila. Mi pueblo está en peligro. No es algo que pueda enfrentar sola. Necesito tu ayuda. El vaquero frunció el ceño, sintiendo como un peso invisible caía sobre sus hombros. Sabía que aceptar significaba salir de la rutina que tanto le daba seguridad, enfrentarse a problemas que no eran los suyos y tal vez arriesgarse de nuevo como aquella tarde en el cañón. Sin embargo, también sabía que no podía ignorar a alguien que confiaba en él, alguien cuya vida había salvado y cuya mirada ahora le pedía acción. Respiró hondo y asintió lentamente. Dime lo que está pasando, dijo, y ella comenzó a relatar su historia. Su comunidad estaba siendo amenazada por forasteros que querían apropiarse de sus tierras y recursos. No se trataba de un conflicto violento a gran escala, sino de maniobras persistentes de presión y engaño. Hombres con dinero y poder, buscando sacar provecho sin importarles el daño a los demás. Su pueblo, aunque fuerte y unido, no tenía los recursos ni la experiencia para enfrentarlos solos. Había intentado resistir, buscar apoyo entre otros pueblos y autoridades, pero las opciones se agotaban rápidamente. La llegada del vaquero era su último recurso, alguien que podía ayudarlos a proteger lo que era importante sin depender de promesas vacías o acuerdos inestables. Mientras escuchaba, el vaquero pensaba en las decisiones que debía tomar. Sabía que involucrarse significaba adentrarse en un conflicto delicado y peligroso, que requeriría inteligencia, paciencia y mucha estrategia. No era un asunto de fuerza bruta únicamente. Necesitaba comprender la situación, planear cuidadosamente y actuar en el momento correcto. Volver el momento correcto. También comprendía que, aunque su vida en el pueblo parecía tranquila, cualquier decisión que tomara tendría consecuencias significativas, no solo para él sino también para la joven y su gente. A medida que ella detallaba los problemas, el vaquero recordaba la forma en que había aprendido a enfrentar desafíos en el pasado. Había aprendido que la paciencia era tan importante como la rapidez, que la observación detenida podía salvar más vidas que la acción impulsiva, y que cada decisión debía tomarse con cuidado, considerando todos los factores posibles. Cada palabra que la joven pronunciaba reforzaba la sensación de que el problema era serio y que su participación no era solo necesaria, sino fundamental. Ella también habló de los riesgos personales que estaba corriendo al venir a buscarlo. Sabía que algunos hombres en su entorno podían estar vigilando, que cualquier señal de debilidad podía ser utilizada en su contra. Sin embargo, decidió confiar en él porque sabía que su relación con él no estaba basada en promesas vacías o intereses egoístas. Había algo más profundo, la seguridad y la confianza que habían compartido en el pasado, un vínculo que trascendía años y diferencias culturales.
El vaquero escuchaba, pensando en los próximos pasos. Sabía que no podía simplemente acompañarla sin planearlo bien. Necesitaba conocer el terreno, entender la dinámica de su comunidad, identificar aliados y evaluar posibles amenazas. También pensaba en su propia preparación. Debía revisar su equipo, asegurarse de que su caballo estuviera en condiciones óptimas y prepararse mentalmente para cualquier situación que pudiera surgir. No se trataba solo de valentía, sino de estrategia, observación y calma bajo presión. Mientras hablaban, el vaquero también notaba cambios en la joven. Aunque su rostro mostraba determinación, también había señales de cansancio y preocupación. Había viajado una larga distancia, enfrentando incertidumbres y peligros para llegar hasta él. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de urgencia, pero también de esperanza. Él comprendió que su papel no sería solo de apoyo físico, sino también emocional. Debía ser una ancla, alguien que le brindara seguridad y confianza mientras enfrentaban los desafíos que venían. La conversación continuó durante horas. A medida que la noche avanzaba, ambos compartieron historias de sus vidas desde aquel rescate años atrás. La joven habló de su comunidad, de cómo había crecido y aprendido, de los líderes y ancianos que guiaban a su pueblo, y de las tradiciones que mantenían unidos a su gente. El vaquero habló de su vida solitaria, de la rutina que había construido, de los días tranquilos y de las noches en que los recuerdos regresaban sin previo aviso. A través de estas historias se reforzó la conexión entre ellos, recordando que sus vidas habían estado entrelazadas de manera sutil pero significativa. Finalmente, llegó el momento de tomar una decisión. El vaquero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La situación requería acción, y él no podía ignorar la confianza que ella depositaba en él. Asintió lentamente y dijo, «Te ayudaré, pero necesitamos un plan». Nada se hace apresurado ni sin cuidado. La joven lo miró. Con alivio y gratitud reflejó. No era solo ayuda física lo que necesitaba. Era alguien que pudiera pensar con claridad. Alguien que no actuara impulsivamente y pudiera enfrentar los desafíos con inteligencia y paciencia. Durante los días siguientes, comenzaron a preparar su estrategia. Hablaron con líderes locales, evaluaron los recursos disponibles y discutieron posibles soluciones. Cada detalle era importante. Qué caminos tomar, cómo moverse sin llamar la atención, cómo proteger a la comunidad mientras encontraban soluciones más permanentes. El vaquero utilizaba su experiencia en el desierto y en la vida solitaria para analizar el terreno y anticipar posibles problemas. La joven, por su parte, compartía el conocimiento profundo de su comunidad, sus fortalezas y debilidades, y cómo podía movilizar a la gente de manera efectiva. A medida que elaboraban el plan, el vaquero reflexionaba sobre la importancia de la colaboración. Comprendió que su habilidad para enfrentar situaciones difíciles era valiosa, pero que no podía hacerlo solo. La combinación de su experiencia y su capacidad de observación con el conocimiento y la fuerza de la joven y su comunidad era lo que realmente podía marcar la diferencia. Cada decisión tomada juntos reforzaba la confianza mutua y aumentaba la probabilidad de éxito. Sin embargo, no todo era planificación y estrategia. También había momentos de tensión y desacuerdo. A veces el vaquero sugería un enfoque que ella consideraba arriesgado, y otras veces ella planteaba ideas que él veía complicadas de ejecutar. Pero esas diferencias no debilitaban su alianza. Al contrario, fortalecían su trabajo en equipo. Aprendieron a escuchar, a adaptarse y a confiar en el juicio del otro, reconociendo que cada uno tenía habilidades complementarias que serían esenciales para enfrentar lo que venía. Mientras se acercaba el día de poner en práctica su plan, ambos sentían una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sabían que el camino no sería fácil, que habría obstáculos y momentos en que todo podría parecer perdido. Pero también sabían que la causa valía la pena, proteger a una comunidad que confiaba en ellos, defender tierras y tradiciones que eran importantes, y reafirmar la conexión que habían compartido desde aquel día en el desierto. La noche antes de partir, el vaquero y la joven se sentaron frente a la chimenea, revisando los últimos detalles. No hablaban solo de estrategias, sino también de lo que significaba este viaje para cada uno de ellos. Hablaban de confianza, de responsabilidad y de cómo enfrentarse a desafíos que requerían coraje y paciencia. La joven compartió historias de su pueblo, de su gente y de los valores que los mantenían unidos. El vaquero escuchaba atentamente, comprendiendo que su papel no era solo proteger físicamente, sino también ser un apoyo moral, alguien que ayudara a mantener la esperanza y la determinación en momentos difíciles. Finalmente se durmieron con la certeza de que al día siguiente comenzarían un viaje que cambiaría sus vidas. No sabían exactamente qué encontrarían,
ni cómo se desarrollaría todo, pero había una confianza silenciosa entre ellos, una seguridad en que juntos podían enfrentar cualquier desafío. El vaquero comprendió que este conflicto no solo era externo, también sería una prueba de paciencia, inteligencia y fortaleza emocional. Y mientras la noche avanzaba, ambos soñaron con un futuro en el que la justicia y la colaboración podían prevalecer. El amanecer se levantó lentamente sobre las colinas y llanuras que rodeaban el pequeño pueblo. La luz del sol iluminaba la tierra seca, haciendo que los colores parecieran más intensos. El amarillo de la hierba, el rojo de la tierra, el verde apagado de los arbustos. El vaquero revisó su equipo y su caballo con cuidado, asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado. Sabía que la jornada que comenzaba no sería fácil y que cualquier error podría tener consecuencias. La joven apache se movía con confianza a su lado, mostrando que estaba lista para enfrentar los desafíos que venían. Había viajado mucho para llegar hasta allí, y aunque estaba cansada, su determinación no había disminuido. Cada gesto, cada mirada, demostraba que estaba preparada para liderar y proteger a su gente, y que esperaba lo mismo de él. Mientras caminaban por los senderos del desierto, comenzaron a hablar sobre los primeros pasos de su plan. La comunicación era clara, directa y basada en confianza mutua. El primer desafío apareció más rápido de lo que esperaban. Al acercarse a las tierras de su pueblo notaron señales de movimiento extraño. Huellas de animales que no pertenecían a la zona, restos de fogatas recientes y objetos que sugerían vigilancia humana. La joven apache frunció el ceño y señaló las marcas en el suelo. No están solos, dijo, con voz baja pero firme. El vaquero así. No se trataba solo de una amenaza lejana. Había personas observando y evaluando cada paso de la comunidad. Decidieron acercarse con cautela. Avanzaban lentamente, observando cada detalle, cada sombra y cada sonido. El vaquero recordaba lecciones aprendidas en el pasado. La paciencia y la observación son más valiosas que la rapidez cuando se enfrenta a un peligro desconocido. Cada vez que escuchaban un crujido o un susurro del viento se detenían y analizaban la situación antes de continuar. La joven apache señalaba caminos seguros y advertía sobre posibles obstáculos, demostrando un conocimiento profundo del terreno y de las estrategias de quienes intentaban perjudicar a su comunidad. A medida que avanzaban, comenzaron a notar pequeñas señales de colaboración entre los habitantes del pueblo y la naturaleza, lugares para esconderse, rutas de escape y señales de alerta que la comunidad había preparado para protegerse. La joven explicaba cada detalle con paciencia, enseñándole al vaquero cómo moverse sin ser detectado y cómo interpretar signos que podrían parecer simples para alguien no familiarizado con la tierra. Él absorbía la información rápidamente, comprendiendo que cada aprendizaje aumentaba sus posibilidades de éxito y protección. Llegaron al centro del pueblo y pudieron ver cómo las familias trabajaban para proteger sus hogares y recursos. Algunos hombres y mujeres habían colocado barreras improvisadas, otros vigilaban los alrededores con atención, y los más jóvenes corrían mensajes de alerta de un lado a otro. La presencia de la joven y el vaquero generó alivio inmediato. Sabían que no estaban solos, que alguien con experiencia y coraje estaba allí para ayudarlos. La comunidad comenzó a reorganizarse, siguiendo estrategias que la joven había planeado junto a su gente con la participación del vaquero como apoyo estratégico. El primer desafío real surgió cuando notaron que algunos hombres externos estaban intentando influir en la comunidad, ofreciendo promesas y amenazas para obtener las tierras. No eran enemigos directos, pero sus acciones podían generar miedo y confusión entre la gente. La joven apache reunió a los líderes y explicó la situación con claridad, mientras el vaquero ayudaba a analizar los riesgos y a planear la mejor forma de responder. La conversación fue intensa, porque había muchas opiniones y puntos de vista, pero ambos trabajaron para unir a la comunidad y enfocar su energía en proteger lo que era importante. Mientras tanto, comenzaron a surgir problemas logísticos, provisiones limitadas, falta de herramientas adecuadas para reforzar ciertos lugares y la necesidad de comunicarse rápidamente entre diferentes grupos de personas. La joven y el vaquero idearon soluciones prácticas, organizaron patrullas, establecieron puntos de comunicación y asignaron tareas a cada miembro de la comunidad según sus habilidades. La eficiencia y la colaboración aumentaron la moral, y la sensación de esperanza comenzó a crecer, incluso frente a la amenaza constante. A medida que los días pasaban, enfrentaron pruebas más difíciles. Algunos hombres externos intentaron sabotear caminos y recursos, mientras otros intentaban engañar a la comunidad con noticias falsas. Cada incidente requería rapidez mental y coraje.
y el vaquero descubrió que su experiencia en observación, análisis y estrategia era invaluable. La joven, por su parte, mostró un liderazgo firme y una conexión profunda con su gente, asegurándose de que todos comprendieran su papel y la importancia de mantener la calma en momentos críticos. Una tarde, mientras inspeccionaban los alrededores, encontraron señales de que un grupo externo planeaba tomar acción durante la noche. La joven apache explicó que la comunidad debía reforzar su vigilancia y estar lista para cualquier eventualidad. El vaquero ayudó a planear la distribución de personas, estableciendo turnos y rutas de patrulla. Su combinación de conocimiento del terreno, experiencia en situaciones de riesgo y capacidad de coordinación hizo que la comunidad se sintiera más segura y preparada. Esa noche, mientras las sombras del desierto se alargaban, la comunidad se movía con precisión. Cada sonido era analizado, cada movimiento observado, y cada decisión tomada con cuidado. La joven y el vaquero permanecían atentos, comunicándose en silencio y ajustando planes según fuera necesario. La tensión era palpable, pero la confianza mutua y la coordinación entre todos generaba un ambiente de seguridad y control. Sabían que cualquier error podía tener consecuencias, pero también sabían que estaban listos para enfrentarlo juntos. Durante esos días el vaquero también comenzó a notar cambios en su propia perspectiva. Había entrado en esta situación pensando en proteger y ayudar, pero comenzó a comprender la importancia del liderazgo colectivo, la colaboración y la fuerza de la comunidad. Aprendió a no depender solo de su propia experiencia, sino a combinarla con la sabiduría de la joven apache y de los demás miembros del pueblo. Cada pequeño éxito fortalecía la confianza y enseñaba lecciones valiosas sobre estrategia, paciencia y trabajo. A medida que las semanas pasaban, los desafíos continuaban. Algunos forasteros intentaban acercarse de manera indirecta, mientras que otros buscaban oportunidades para sembrar miedo y desconfianza. La joven y el vaquero debían mantenerse un paso adelante, anticipando movimientos y reaccionando con rapidez. Cada día era una prueba de resistencia y concentración, y cada logro reforzaba la idea de que juntos podían proteger lo que era importante. La comunidad comenzó a reconocer su liderazgo y a confiar plenamente en ellos, no solo por sus habilidades, sino también por la determinación y la calma que demostraban en momentos críticos. A medida que la situación se intensificaba, el vaquero y la joven también comenzaron a desarrollar un vínculo más profundo. No era romántico ni sentimental en el sentido tradicional, sino una conexión basada en respeto, confianza y colaboración. Aprendieron a leer las señales del otro, a anticipar movimientos y a complementar sus habilidades. La experiencia compartida del pasado, junto con los desafíos actuales, los unía de manera silenciosa pero poderosa, fortaleciendo su trabajo en equipo. El primer enfrentamiento directo llegó una noche, cuando un pequeño grupo de hombres intentó invadir las tierras del pueblo. La joven apache y el vaquero estaban preparados. Gracias a la planificación y a la vigilancia, pudieron anticipar el movimiento y organizar a la comunidad para repeler la incursión, sin recurrir a la violencia directa. La acción fue rápida y eficiente, los intrusos fueron detenidos y se retiraron sin causar daño. Fue un momento de alivio pero también de aprendizaje. Comprendieron que cada desafío traería nuevas dificultades, y que la vigilancia constante era esencial. Después de ese primer éxito, el vaquero reflexionó sobre todo lo que habían logrado en tan poco tiempo. La comunidad estaba más organizada, la moral elevada y la confianza en ellos aumentada. Sin embargo, también comprendió que la situación seguía siendo frágil, que cada decisión futura sería crucial y que debían mantener la calma, la paciencia y la estrategia en todo momento. Aprendió que la verdadera fuerza no radica solo en la habilidad de enfrentar peligros, sino en la capacidad de anticiparse, planear y trabajar con otros para lograr objetivos comunes. Con el paso de los días, se volvieron más eficientes y sincronizados. La comunidad aprendió a moverse con discreción, a proteger sus recursos y a coordinar acciones sin necesidad de órdenes constantes. El vaquero y la joven supervisaban cada movimiento, enseñando técnicas de vigilancia, comunicación silenciosa. La sensación de seguridad aumentó y la confianza mutua entre ellos y la comunidad se fortaleció, creando un ambiente en el que todos se sentían responsables y capaces de proteger lo que era importante. La comunidad, fortalecida por la experiencia, se movía con coordinación y confianza. Cada miembro sabía su papel, cada acción estaba calculada, y cada mirada era vigilante. La joven apache y el vaquero seguían atentos, observando desde los bordes del pueblo y revisando constantemente los alrededores para anticipar cualquier movimiento de quienes buscaban aprovecharse de la situación. La tensión era constante, pero también lo era la determinación de proteger lo que era suyo.
El vaquero notaba cómo la comunidad se había transformado en tan poco tiempo. Aquellos que antes parecían inseguros ahora se movían con decisión. Cada acción estaba llena de propósito, y cada miembro entendía que su esfuerzo individual contribuía al bienestar de todos. La joven apache se movía entre ellos con autoridad natural, guiando, aconsejando y a veces corrigiendo suavemente a quien dudaba o cometía un error. La armonía entre su liderazgo y la colaboración de la comunidad mostraba un crecimiento impresionante. Habían pasado de la incertidumbre al control. Y esa transición había generado un sentimiento de orgullo y unidad. Una mañana, mientras el sol iluminaba las llanuras con tonos dorados y cálidos, llegó la noticia de un nuevo intento por parte de los forasteros. Planeaban movilizarse en mayor número para tratar de dividir la comunidad y tomar posesión de algunas tierras importantes. La joven apache no mostró miedo. Al contrario, su mirada reflejaba concentración y estrategia. El vaquero, aunque consciente del riesgo, sentía una tranquilidad inesperada. Ambos habían aprendido a trabajar juntos, a anticipar los movimientos del enemigo y a usar la inteligencia y la planificación por encima de la fuerza bruta. Decidieron actuar antes de que los forasteros pudieran ejecutar su plan. La joven dividió a la comunidad en grupos, cada uno encargado de un sector específico, mientras el vaquero supervisaba rutas de observación y estrategias de distracción. Cada paso estaba coordinado. El movimiento de un grupo debía coincidir con otro. Los sonidos y señales debían ser interpretados correctamente y la comunicación debía mantenerse constante sin alertar a los intrusos. La tensión era palpable, pero todos confiaban en el plan y en el liderazgo que habían demostrado en las semanas anteriores. No hubo enfrentamiento físico violento, sino una serie de movimientos estratégicos que los obligaron a retroceder y a retirarse sin lograr sus objetivos. El vaquero y la joven apache habían logrado lo que parecía imposible: proteger la comunidad sin recurrir a la violencia directa, usando inteligencia, coordinación y el trabajo conjunto. La sensación de triunfo fue silenciosa, pero intensa. Cada miembro del pueblo sentía orgullo, y el respeto hacia los líderes se consolidó de manera natural y sincera. Tras la retirada de los intrusos, la comunidad celebró su éxito con un sentimiento de alivio y gratitud. La joven apache recibió elogios por su valentía y liderazgo, mientras que el vaquero fue reconocido por su apoyo estratégico y su capacidad de mantener la calma en momentos críticos. Ambos, sin embargo, compartían la mirada de quienes saben que el logro más grande no está en el reconocimiento, sino en la seguridad y bienestar de la gente que han protegido. La experiencia les había enseñado que la fuerza verdadera no se mide en confrontaciones, sino en la capacidad de organizar, planear y colaborar para alcanzar objetivos comunes. Esa noche, el vaquero y la joven se sentaron nuevamente frente a la chimenea. El aire estaba cargado de tranquilidad y orgullo, pero también de una comprensión profunda. La vida está llena de desafíos que requieren coraje, paciencia y trabajo en equipo. El vaquero, por su participación, había significado más de lo que esperaba y que su vida tranquila había ganado un nuevo sentido gracias a la experiencia compartida. Con el paso de los días, la comunidad comenzó a reorganizar su vida cotidiana, pero ahora con la certeza de que podían enfrentar cualquier desafío juntos. La joven apache asumió su papel de guía y líder con más confianza, mientras que el vaquero se convirtió en un apoyo constante, no solo para ella sino también para todos los miembros del pueblo. Su vínculo se fortaleció, basado en la confianza mutua, el respeto y la comprensión de que cada uno tenía un papel importante en la seguridad y el bienestar del grupo. El vaquero también reflexionaba sobre su propio crecimiento. Había entrado en esta situación pensando solo en proteger a alguien más, pero terminó comprendiendo la importancia del liderazgo, la planificación estratégica y la colaboración con otros. Aprendió a valorar la fuerza colectiva, a confiar en la experiencia de quienes conocen profundamente su entorno y a aceptar que la valentía no siempre se mide en acciones individuales, sino en la capacidad de unir esfuerzos para lograr un objetivo mayor. Con el tiempo, la comunidad comenzó a prosperar nuevamente. Los campos se cultivaban con cuidado, los caminos estaban vigilados, y la gente trabajaba unida, compartiendo responsabilidades y fortaleciendo la seguridad de todos. La joven apache continuaba liderando con firmeza y sabiduría, y el vaquero permanecía a su lado, preparado para intervenir cuando fuera necesario, pero también para enseñar y guiar con paciencia. La sensación de tranquilidad que habían recuperado era fruto de la cooperación y de las lecciones aprendidas durante los desafíos que enfrentaron juntos. En medio de esta rutina renovada,
el vaquero se permitía observar y reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas y la confianza apoyar. La experiencia con la joven apache le había enseñado que cada acto de apoyo, cada decisión tomada con cuidado y cada esfuerzo por proteger a otros tiene un impacto profundo. Aprendió que la vida está llena de momentos que parecen pequeños, pero que pueden definir el futuro de personas y comunidades enteras. La joven apache, por su parte, reconocía el valor del vaquero más allá de su habilidad para enfrentar peligros. Comprendió que su capacidad de pensar con claridad, planear cuidadosamente y actuar con calma en situaciones de tensión había sido crucial para el éxito de su comunidad. Su relación con él era de respeto profundo, confianza y gratitud, una alianza que había nacido del pasado y se había fortalecido a través de los desafíos compartidos. Con el tiempo ambos comprendieron que su vínculo no se limitaba a un rescate o un conflicto, sino que representaba la capacidad de unir fuerzas, combinar habilidades y enfrentar desafíos juntos. Su relación era un ejemplo de colaboración, lealtad y aprendizaje mutuo. Cada conversación, cada acción y cada decisión tomada en conjunto fortalecía la confianza y el entendimiento entre ellos, demostrando que los vínculos construidos en la adversidad pueden perdurar y crecer con el tiempo. Finalmente, el vaquero comprendió algo esencial. La vida tranquila que había buscado durante años no estaba en la soledad, sino en la capacidad de proteger, apoyar y colaborar con otros. Su experiencia con la joven apache y la comunidad le mostró que el verdadero sentido de la vida no reside solo en evitar el peligro, sino en enfrentar desafíos con inteligencia, coraje y humanidad. Cada decisión tomada, cada acción planeada y cada momento de colaboración había transformado su vida y la de quienes lo rodeaban. La joven apache también reflexionaba sobre lo aprendido. Había llegado en busca de ayuda, pero encontró mucho más: una alianza basada en respeto, un compañero de confianza y un ejemplo de cómo la paciencia, la estrategia y la colaboración pueden superar cualquier desafío. Comprendió que el verdadero liderazgo no solo se trata de tomar decisiones, sino de escuchar, aprender y trabajar con otros para lograr objetivos comunes. Con el tiempo, la comunidad recuperó su equilibrio y prosperidad. Los campos producían alimentos suficientes, los caminos eran seguros y la gente había aprendido a confiar en sus propios recursos y habilidades. La presencia del vaquero y la joven apache no solo había protegido a la comunidad, sino que también había enseñado lecciones de cooperación, liderazgo y responsabilidad que perdurarían por generaciones. Mientras la noche caía y el cielo se llenaba de estrellas, el vaquero y la joven se sentaron juntos contemplando el horizonte. No necesitaban palabras. La tranquilidad y la seguridad de la comunidad eran suficientes para reflejar todo lo que habían logrado. La experiencia los había transformado, y la conexión entre ellos se había fortalecido de manera silenciosa pero profunda. Sabían que, aunque los desafíos siempre podrían regresar, estaban preparados para enfrentarlos juntos y con confianza. El viento suave movía la hierba mientras la luna iluminaba las llanuras, creando sombras y reflejos que danzaban sobre la tierra. Ambos entendieron que la vida siempre tendría desafíos, pero que la verdadera fuerza radica en la colaboración, la paciencia y la confianza mutua. Cada paso que dieron, cada decisión que tomaron y cada acto de apoyo había demostrado que podían superar cualquier obstáculo. En ese momento de calma, el vaquero y la joven apache comprendieron que su historia no solo trataba de rescates y conflictos, sino de crecimiento personal, aprendizaje y conexión humana. Habían comenzado como salvador y salvada, pero ahora eran aliados, compañeros de confianza y ejemplos de lo que se puede lograr cuando la valentía se combina con la inteligencia, la paciencia y la cooperación. Su vínculo se había fortalecido a través de los desafíos, y aunque el futuro podía traer nuevos problemas, estaban preparados para enfrentarlos juntos. La noche avanzó, y la comunidad dormía tranquila, segura y unida. El vaquero y la joven permanecieron en silencio, contemplando las estrellas y reflexionando sobre todo lo que habían vivido. Sabían que cada día traería nuevas lecciones, nuevas oportunidades para aprender y para fortalecer los lazos que habían creado, pero también comprendieron que el esfuerzo y la dedicación valían la pena, y que los vínculos construidos en la adversidad eran los más duraderos y significativos.